Buenos días, ¿qué tal? Soy Germán Catoira, gerente de un desguace de una empresa familiar que tiene 65 años de antigüedad y soy el presidente de la Asociación Gallega de Desguaces Travega y nombrado este año presidente de la Asociación Nacional de Desguaces AEDRA. Bueno, por la pregunta que me has hecho, el análisis de los últimos 5 años de los desguaces ha resultado un cambio trascendental en los modelos de negocio de los desguaces. Antiguamente vivíamos de la venta por puerta, antiguamente vivíamos de la venta de materiales y ahora desde el año 2014-2015 hemos pegado un salto a la venta digital. Hemos cambiado procesos de trabajo, digitalización de piezas, referenciación de piezas, trazabilidad de los mismos, mejorando muchísimo, pero esto ya con la normativa que salió en el 2003 y después en el 2017, en todo el tema residuos, generar bien todos los residuos, llevar su trazabilidad y una correcta mejora de todos los residuos de los vehículos. Yo considero que el negocio sí tiene mucho potencial, hemos cambiado mucho en la última década, una barbaridad en digitalización, en referencias de las piezas, en la trazabilidad de dónde salen las piezas de dichos vehículos y todo. Nos queda camino por avanzar, nos queda camino por hacer bien y creo que somos una solución a las piezas que ya no se fabrican en el mercado y después también tenemos otra ventaja que la gente con esto de la digitalización y la venta a través de plataformas intermediarias, la calidad que estamos ofreciendo, ¿no? Las garantías que damos, los estándares de calidad son muy altos y nos quedan muchas cosas por hacer y esto va a incrementar las ventas. La cuestión económica es una cuestión muy importante, porque la gente que busca a través de Internet son gente que entiende de compras por Internet y les es muy cómodo localizar las piezas. Ahora, detrás de una cuestión económica tiene que haber una calidad, lo que hablamos siempre. Calidad, garantías, gente responsable por detrás, que no dé problemas y para que la gente se sienta cómoda, para que la gente no compre una vez, compre siempre que le haga falta un material para reparar su vehículo. Nosotros le estamos ayudando al mercado porque hay determinados coches que no se fabrican ya las piezas y nosotros estamos dando ese aporte de ayuda, ¿no? Se consiguen piezas que ya no están en los almacenes, que viene vinculado también a la pregunta anterior. Después también para el medio ambiente es importantísimo. Todo lo que se puede reutilizar no hay que fabricarlo, se borra la huella de carbono. Hay muchísimas ventajas en la pieza usada, los precios son mejores, las calidades hoy en día las tenemos muy buenas, son piezas nuevas, son piezas originales usadas, comprobadas y garantizadas, o sea que yo creo que estamos dando un buen aporte en este ámbito. En la última temporada y con la desgracia que nos pasó de la pandemia, para nosotros yo creo que está aumentando a unos pasos agigantados. Es un mercado que ya principalmente en nuestro país y en el vuestro, en España y Portugal, es un mercado ya no maduro del todo, pero sí ya es un mercado muy evolucionado, que lo estamos haciendo bien, por eso funciona, si no lo hiciésemos bien no funcionaba, y a nivel medioambiental es una maravilla. Por el motivo de la aceleración de la venta por Internet, la verdad es que lo que nos hace falta son tiempos para hacer mejor todos nuestros procesos de trabajo dentro de los centros CATS. Después también es cierto que hay muchos modelos de desguace, si están en ciudades grandes, si están en ciudades pequeñas, si están en pueblos. La gente en el rural pues quizás repare más los vehículos que en las ciudades grandes, y la gente que ha apostado por la digitalización pues, y ha perdido puerta, pues yo creo que es un modelo natural que esto con el paso del tiempo va a llegar a solo trabajar para la venta online. Principalmente en las ciudades, cuanto más grandes mejor. El grado de especialización es muy bueno. Tenemos una simbiosis nosotros, los centros CAT, los desguaces, con las plataformas de venta. Nosotros intentamos hacer nuestra calidad y a la hora de la venta vosotros nos marcáis unos objetivos y unas calidades que también os exigís. Entonces, entre la simbiosis entre las dos empresas sale lo que está saliendo, sale que se están haciendo bien y que la venta online está aumentando. Yo creo que no tiene que dejar de existir nadie, que hay mercado, por ahora el mercado está terminándose de madurar, lo que sí se especializarán, las plataformas locales se especializarán más en determinado tipo de producto, una atención más directa al cliente, una cercanía, y las que nos dan todos los servicios de logística y gestión y todo esto, pues para nosotros, para los desguaces, es mucho más cómodo.
y también nos dan un ámbito de venta a nivel internacional mucho más fuerte, ¿no? Que igual el desguace pequeño pues no puede llegar a tener ese campo tan grande. Pero yo creo que va a haber mercado para todos. Aquí va a haber una especialización y una maduración total de todos estos servicios. Es importantísimo, importantísimo. Los desguaces tenemos una cantidad innata de piezas, piezas de lo más variado. Compramos todo tipo de vehículos. Hay vehículos que se venden mejor en unos países y en otros se venden otros modelos, por decir, del grupo Fiat en Italia o en España SEAT, ¿no? Y hay determinadas piezas que en España igual tenemos bastantes piezas y hay pocas ventas para ellas por la demanda de ese tipo de vehículo, y con la parte internacional de los marketplaces pues se nos abre un abanico de clientes, potenciales clientes bestial, o sea que yo lo veo importantísimo. Pues yo creo que las tendencias futuras es una mayor reutilización de piezas usadas por el tema medioambiental, aparte con la normativa que viene ahora en el año 2035, de la prohibición en España y bueno, en toda Europa de los vehículos, el traspaso al coche eléctrico. Nos queda un camino por delante de digitalización. Ahora nos queda madurar el cambio que va a haber de la movilidad en España y en Europa. Es un cambio que nos viene ahí, que estamos todos ahí pendientes a ver qué pasa. Pero lo que sí es cierto es que van a quedar muchos coches de combustión, aunque no se puedan vender más de gasolina, y eso hay que repararlo. Y los nuevos coches eléctricos tendrán que repararlos también con piezas usadas, porque a los fabricantes son los primeros interesados en que se reutilice el máximo número de piezas. Si no se reutiliza, no se llegan a los índices de recuperación de materiales, contaminaremos más y medioambientalmente tiene que pasar por nosotros para que este mundo exista y este mundo pueda seguir tirando. No se pueden, los coches hay que fabricarlos para reutilizar y aguantar lo máximo que puedan durar. No pueden fabricar algo que se tire, que se tenga que tirar poco tiempo.